Ayer en este estudio el Observatorio Nacional Ciudadano nos adelantó los resultados de su más reciente informe. ¿Qué dicen? Que los meses de agosto y septiembre de este año han sido los peores en términos de homicidios desde hace muchísimos años. Está en la línea Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, quien ha pedido réplica por estas cifras que dio a conocer Francisco Rivas, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, aquí en Despierta. Muchísimas gracias, comisionado, muy buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Cuáles son las cifras de ustedes entonces? ¿No concuerdan con que agosto y septiembre han sido los peores meses? Tiene a la vista que son las cifras que todos manejamos desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las del INEGI. Bueno, la verdad es que la cifra más alta en el histórico desde 1997 corresponde a mayo del 2011, cuando se contabilizaron 2.131 homicidios. Mayo de 2012 tuvo 1.993. Y bueno, vamos a las cifras que comenta el observatorio. Septiembre del 2016 tuvo 1.976 homicidios. Esto no es la cifra más alta, es una cifra alta, por supuesto, y estamos trabajando en disminuirla. Y si puedo adelantar aquí que las cifras que maneja ya para octubre el Secretariado Ejecutivo indican una disminución del 6% mes con mes, es decir, de octubre a septiembre tuvimos una disminución de 116 homicidios. En octubre, cifras que se van a publicar mañana o pasado, tuvimos 1.860 contra 1.976 de septiembre. Insisto, no son las cifras más altas, son cifras altas, pero no las más altas en el histórico que se maneja desde 1997. Y ya lo hemos comentado, si nos vamos a 1997, el repunte más alto en la historia de esa fecha será del 2007 al 2012. La administración del presidente Peña Nieto recibe el país con 22 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nos encontramos ahorita en 17 homicidios por cada 100,000. Ahora, ¿se ha descompuesto en los últimos meses? Se descompuso efectivamente mínimamente, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Trabajar para disminuirlo, y la estrategia de los 50 municipios tiene que ver con esto precisamente. Lo que puedo decir es que empieza a dar resultados esta táctica de los 50 municipios en donde se concentran Sedena, Semar, Policía Federal, particularmente en estos municipios con mesas de inteligencia y mesas operativas para disminuir. Un ejemplo es Acapulco, otro ejemplo, ayer estábamos con el señor secretario de Gobernación en Irapuato, en donde ha disminuido también el robo de trenes. En Coatzacoalcos trabajamos en disminuir el secuestro ha disminuido en más del 35% a nivel nacional. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos las cifras, no hay que ser, diría yo, podemos utilizar este término, estridentes, hay que tratar de verlas con objetividad. Las cifras son frías. Yo digo que criticar las cifras del INEGI es como criticar el termómetro cuando tenemos fiebre, y hay que trabajar con indicadores objetivos. Las cifras del INEGI, creo yo, son indicadores muy objetivos, y las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional también. Comisionado, se ha hecho un esfuerzo en los últimos años por mejorar, digamos, la información pública, sobre todo en este tipo de datos, pero hay retos enormes, digamos, hay una subrepresentación de los casos que finalmente terminan en las bases de datos del INEGI o del comisionado. Digamos, ¿a qué atribuye usted esta diferencia entre lo que reportan no nada más esta organización civil, sino varias organizaciones civiles? Es una cuestión de distintos tipos de medición entre gobiernos estatales, federal, en fin. Bueno, se está trabajando precisamente para la construcción de indicadores objetivos. Yo insisto, el INEGI ha trabajado muchísimo con las encuestas de victimización, ha trabajado muchísimo con las encuestas de seguridad urbana, y eso nos va dando idea de cómo se está actualizando la estrategia y de cómo vamos, pero hay cifras que no reportan lo que se conoce como cifra negra. Hay indicadores que, por ejemplo, el robo de vehículos. El robo de vehículos dudosamente deja de denunciarse, y también el homicidio doloso. Tenemos una cifra negra, por supuesto, muy importante en delitos que atentan contra la indemnidad sexual, en delitos contra la libertad, pero aún así son indicadores en los que estamos trabajando. Yo creo que debemos seguir en la lógica que ha perdido el INEGI, trabajar directamente con las poblaciones en preguntas muy en concreto. La pregunta clave es, ¿has sido víctima de algún delito? Y entonces pone el ejemplo de cuáles son los delitos para que la gente no se confunda. Tú o tu familiar cercano en este año, por ejemplo, para los de victimización. Comisionado, de acuerdo con sus cifras, ¿coinciden los estados que son foco rojo, de acuerdo con lo que ustedes tienen como referencia a las cifras?
Perdón, no te entendí. ¿Qué estados son foco rojo de acuerdo con sus cifras? Bueno, los estados que depende de los delitos, no todos los En homicidios. Pero en homicidios tenemos Guerrero, que ha disminuido sensiblemente en Acapulco, particularmente desde que arrancamos la estrategia de los 50 municipios, tenemos una disminución de cerca del 32%. Tamaulipas, por supuesto, el Estado de México. Tenemos que seguir trabajando. Nadie dice aquí que... Es cierto que San Luis hemos Potosí se ha solucionado el tema, nadie está echando las campanas al vuelo. Estamos trabajando y parte medular de la estrategia es trabajar directamente, no ya en las entidades federativas, sino estrictamente en los municipios, directamente con los presidentes municipales, con las policías municipales, como reuniendo a Serena, a Semara, Procuraduría General de la República, Policía Federal, CISEN, en mesas de inteligencia y mesas operativas, dándole prioridad a la inteligencia, al manejo. ¿Es verdad que San Luis Potosí se ha descompuesto bastante? Hemos tenido incrementos en algunas entidades federativas y estamos trabajando para enfrentarlos. Colima, por ejemplo, ha tenido un incremento muy importante que tiene que ver con Manzanillo y con lo que implica Manzanillo para las bandas de delincuencia organizada. Muy bien. Muchísimas gracias, Renato Sales Heredia, quien es el Comisionado Nacional de Seguridad. Pues ahí está pues la respuesta oficial y nos adelanta este dato que seguramente se va a hacer oficial más adelante, que de acuerdo a las cifras del gobierno bajaron 6% los homicidios durante el último mes, es decir, de septiembre para octubre.